Modalidad 40. Este beneficio otorga el Seguro Social para personas que comenzaron a cotizar antes de 1997 consiste en hacer aportaciones voluntarias con el fin de aumentar las semanas de cotización, lo que se refleja en la pensión que recibirá el trabajador. Y pues, ¿qué debe de hacer para recibir este beneficio? Lo primero, pues, es ser trabajador inactivo y no estar cotizando en el IMSS, solicitar su alta en la modalidad 40 antes de 5 años de la fecha de baja, tener cotizadas por lo menos 52 semanas en los últimos 5 años y haber cotizado antes del 1 de julio de 1997. Presentar además un escrito en la subdelegación del IMSS junto con la CURP, el INE y un comprobante de domicilio, además de especificar el salario con el que desea cotizar. Además, llenar la solicitud de inscripción. Pero a lo mejor le dije mucho, le hablé demasiado y usted no entendió, así como yo tampoco no entendí mucho. Y para explicarnos, pues tenemos aquí a un experto para que nos diga en qué consiste esta modalidad 40. Agradecemos que nos acompañe Ricardo Velázquez Luna, director general de Asesores Patrimoniales y experto en pensiones. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Buen día. Gracias. Platícanos acerca de la modalidad 40, en palabras sencillas, ¿de qué estamos hablando? Bueno, básicamente lo que la gente tiene que entender, hay dos sistemas de pensiones. Para la gente que empezó a cotizar antes de 1997, hoy día tienen poco más de 45 años. Prácticamente es para ellos quien está diseñado. De hecho, no está diseñado para mejorar la pensión, está diseñado para continuar de manera voluntaria en el régimen obligatorio. Es trabajar en una empresa que cotiza al IMSS, eso es régimen obligatorio. Si no tienes la oportunidad de tener un patrón, puedes tú continuar voluntariamente a efectos de tener más semanas que en estricta teoría te van a ayudar para mejorar tu pensión. Ahora bien, es importante que sepan que hay dos factores importantes para el cálculo de la pensión. En las semanas cotizadas, entre más tiempo hayas trabajado expresado en semanas, y el otro es el salario promedio al final de tu vida laboral. Entonces, la modalidad 40 nos permite seguir sumando semanas, que nos va a ayudar en la pensión, pero sobre todo incrementar ese salario promedio, porque en la modalidad 40 tú puedes darte de alta con el salario que quieras. Ahora, dices semanas cotizadas y salario en los últimos años. ¿Cuántas semanas se necesitarían mínimo para poderte pensionar y que tengas una buena pensión? Y segundo, ¿cuál sería el salario promedio para que nosotros podamos tener una pensión digna? Ok, mira, el mínimo de semanas cotizadas que te exige la ley son 500, pero ahí vas a tener muy poquita pensión. Lo que toma de base para el cálculo el IMSS es el salario promedio al final de tu vida laboral. 250 semanas son aproximadamente 5 años. Entonces, el salario tope hoy día es el equivalente a 25 UMAS, son 2.240 pesos, son por ahí de 70,000 pesos. Este es el salario máximo que podrías tener. Para que tu pensión se acerque a esos 70,000 pesos, pues tienes que tener muchas semanas cotizadas, cerca de 2,000 semanas cotizadas. Entonces, si tienes 500, a pesar de que tu promedio sea alto, tu pensión no va a ser alta. Entonces, una combinación de ambas. La modalidad 40 te da precisamente eso. Te da semanas cotizadas y te permite cotizar con un salario alto, sin importar el salario que hayas ganado a lo largo de tu vida laboral. Okay. Entonces, yo puedo entrar a cotizar a la continuación voluntaria, en régimen obligatorio, modalidad 40, con el salario más alto permitido, que hoy día es 2.405, perdón. Ese es el salario más alto con el que puedo cotizar, y si permanezco así 5 años, pues mi promedio al final de mi vida laboral, sin importar lo que gane en toda mi vida, mi promedio voy a acabar con 2.405. ¿Y de cuánto va a ser mi pensión? Depende de las semanas cotizadas que tengas, lo que le va a dar el volumen, lo que se va a acercar. Las semanas cotizadas nos va a permitir acercarnos a ese promedio. Okay. Director, buenos días. Bien lo comenta, esta modalidad es para toda la gente que ha cotizado desde el 97. O que ya había empezado a cotizar. ¿Qué pasa para la gente que no entra dentro de este rubro? ¿Cuáles son las indicaciones para poder mejorar precisamente ese tema o de hacerlo de la mejor manera? Pues debo decirte que en las principales economías del mundo las pensiones son pagadas por los propios trabajadores. Sin saberlo, lo asumen como aseguranza o impuestos, pero realmente aquí en México estamos acostumbrados a que el gobierno era el que nos pagaba la pensión con nuestras aportaciones del IMSS. Eso se acabó, no es sustentable. La realidad es que la gente hoy vive más tiempo. Estaba considerada el sistema de pensiones para que la gente viviera 65 años. Al darse cuenta hace 25 años, en el 97, que
no era sustentable y que no íbamos a poder mantener como gobierno a la gente tanto tiempo, se decidió que la gente se pensione con su propio ahorro. Nacieron así las Afores y la gente aporta involuntariamente, porque realmente el que aporta es el patrón, el trabajador no ahorra nada en las Afores, y la intención es que la acumulación nos permita tener un dinero suficiente para podernos retirar. En respuesta concreta, el ahorro es la solución. No hay fomento al ahorro, eso es lo malo. Las Afores son un buen instrumento porque son un fondo de inversión, sin embargo el rendimiento histórico en 25 años está cercano al 5 o 6%. No es la Afore en sí lo que está mal, es la forma en que se invierte. Entonces yo le digo a la gente, la aportación del patrón no tienes opción, escoge una de las 10 administradoras que quedan, pero si vas a ahorrar de manera independiente, preocupándote por tu futuro, ustedes que son jóvenes, háganlo en cualquier otro instrumento. Hay otras formas de invertir, obviamente en un banco porque le gana la inflación, pero si hay que ahorrar es el único camino, ¿no? Okay. Ahora, bien lo dice, no tenemos la cultura del ahorro y por supuesto menos para tener una pensión y algo con qué vivir ya después de que nosotros terminemos de trabajar en nuestra vida laboral. ¿Cuál es, no sé si se tenga el dato de esas personas que hoy en día sí están pensionadas? ¿Cuál es el salario promedio con el que se pensionaron? Nada más para darnos una idea en el sentido de si se puede o no vivir con eso y lo que nos hace falta en caer en cuenta de lo que estamos haciendo o lo que no estamos haciendo con nuestra pensión. Es correcto. Mira, hoy día el 56% de las personas que se pensionan lo hacen con el equivalente al salario mínimo, que afortunadamente ha subido, ¿no? Son 5,400 pesos. Al mes. Al mes. Y solo el 5% tiene una pensión superior a 50,000 pesos. Nuestro objetivo es ayudar a la gente a que tenga esa pensión superior a 50,000 pesos. ¿De qué depende? De que tengan la oportunidad de llegar al final de su vida laboral con una relación laboral bien pagada. La mayoría de la gente, aunque haya tenido puestos directivos, pierden la relación laboral por ahí de los 40 a 45 años, deciden emprender y bueno, a lo mejor les va bien, pero se olvidan de la seguridad social a razón de que llegan a los 60 años sin derecho de pensión o con una pensión mínima, aunque hayan aportado mucho. Entonces, se olvidan. La realidad es que la mayoría de las pensiones son equivalentes al salario mínimo y la gente que tiene esa oportunidad de pertenecer a este sistema de pensión anterior, la que cotizó antes de 97, lo que yo les exhorto es a informarse. No cuando tengan 60 años. Hoy que tienen 45 o 50 podemos hacer una estrategia a efectos de garantizarle una pensión pues digna, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias. Gracias de verdad por habernos acompañado. Si usted sigue con algunas dudas, se quiere acercar para más asesoría, puede buscar a Ricardo Velázquez Luna, director general de asesores patrimoniales y experto en pensiones, y a todo su equipo a la página que está apareciendo ahí en pantalla, cuidatupatrimonio.com. Ahí aparecen todos los expertos y todas las asesorías que le pueden dar, pensiones, ahorro, afores y demás. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Y que tenga muy buen día. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en las 9:35 vamos a un corte, pero al regresar, César García, en Este es mi barrio, nos hablará de las calles